Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Julián Padilla, consultor gerencial, experto en gestión, estrategia y desarrollo organizacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por su invitación. Nuevamente con ustedes después de un tiempecito, pero me encanta estar con ustedes siempre. Así mismo es. Bienvenido, Padilla. El señor Padilla, desde hace un tiempo, cuando comenzamos a hablar sobre el tema del voto automatizado, externó sus preocupaciones con relación a la posibilidad de usarse. En su programa que se llama Conceptualizando, a través de YouTube, el canal de YouTube, en todo momento estaba explicando cuáles eran los riesgos que tenían llevar esta plataforma para unas elecciones congresionales o generales. Y lo hemos traído hoy porque ya tenemos la prueba de que no funcionó el sistema. Si nosotros quisiéramos que usted nos diera una secuencia de las cosas que usted decía para concluir o devenir en lo que ha pasado. Sí, bueno, gracias nuevamente. Como tú bien has dicho, este tema comenzó luego de las elecciones del 2016, que precisamente vinimos aquí a Síntesis el 25 de mayo, recuerdo yo. Y en ese momento hablábamos de lo que era el proceso de automatización. Y explicamos que existen buenas prácticas para lo que es la automatización de cualquier proceso. Que esas buenas prácticas implican buena práctica para la compra de equipos, para lo que es el desarrollo de software, para lo que es el proceso de parametrización, que es lo que automatiza. Cuando se toman las decisiones, el equipo estratégico que está haciendo el proceso de informática va tomando decisiones para decir que sí, que no. Y entonces, luego de que ya está parametrizado, el equipo hace el trabajo solo. Hicimos advertencias, como tú bien has dicho, todo el camino. Desde febrero del año pasado, cuando nos dimos cuenta de que la Junta Central Electoral había emitido un informe técnico donde criticaba fuertemente la gestión de la pasada Junta Central Electoral y echó por tierra todo lo que era el tema de los escáneres, de los captahuellas y todo esto, pero se le chipoteó, como dicen, insinuaron que iban a estar automatizando el proceso. Inmediatamente nos dimos cuenta de eso, dijimos que eso no era lo sensato, porque acabábamos de pasar por un trauma electoral. De hecho, los partidos de oposición, muchos de ellos no validaron los resultados de las elecciones, no lo legitimaron oficialmente. Y entonces el tiempo comenzó a transcurrir. La Junta Central Electoral, a nuestro entender, ha sido inconsistente. Primero planteó que las universidades del país iban a colaborar con su equipo técnico para desarrollar el software. Después dijo que ese mismo grupo iba a certificar. Y en la medida en que la Junta comenzaba a opinar, nosotros íbamos detrás analizando el proceso. Decíamos que no era posible ser juez y parte, que no era posible formar parte del equipo que desarrollaría un software y que después ese mismo equipo lo certificara, claro, que eso es improcedente. Dijimos claramente que existen firmas especializadas en el tema de certificación y que existen firmas también especializadas en el tema de desarrollo de software. Nos dimos cuenta de que se insistía con el tema del voto automatizado y también explicamos en el tiempo que así como se puede programar para que se haga lo correcto, se puede programar para que las cosas salgan mal. Y entonces que habían riesgos, definitivamente, que se estaban corriendo con el proceso. Nos dimos cuenta en una sesión que tuvo la ONU, no recuerdo si fue en Colombia o en qué país, ellos llevaron algunos técnicos especializados en informática, opinando sobre la situación de Venezuela. Y esos técnicos en informática dijeron, a propósito de que ha sido referente Venezuela con el tema del voto automatizado, de que era imposible utilizar en Venezuela, con su crisis, el voto automatizado, a no ser que se practicaran auditorías en varios niveles del proceso. Eso nos dio a nosotros fuerza para seguir investigando sobre esta posibilidad. Nos dimos cuenta que también ya Bill Gates había opinado sobre el tema, el mismo Julian Assange había opinado sobre el tema, y que la República Dominicana se podría estar abocando a una situación parecida a la que estamos nosotros teniendo ahora. Hicimos entonces nuestras recomendaciones. Vino las primarias, luego de las primarias vino la crisis post-primaria, la separación
de Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana y la formación de la Fuerza del Pueblo, opinó fuertemente sobre el tema, habló de los algoritmos. Recibimos a nuestro invitado, Julián Padilla. Él es consultor gerencial, experto en gestión, estrategia y desarrollo organizacional. Gracias, Marcela. Adelante, Terrero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Explícanos en detalle sobre tus conceptos sobre el voto electrónico y lo que ha pasado. Mira, cuando fui presentado por Marcela, hablaba de gestión, estrategia y desarrollo organizacional. Precisamente eso intentó hacer la Junta Central Electoral, pero al final resultó una incompetencia, lo que se pudo demostrar. Una incompetencia en gestión, una incompetencia en función de la implementación de una estrategia que le fracasó, que para nuestro entender y desde el punto de vista conceptual se intentó utilizar lo que se conoce como la ventana de Overton, que implica tratar de convertir algo inaceptable en algo totalmente aceptado por la población, que en el caso específico era el voto automatizado. Nosotros vimos desde las elecciones pasadas, y precisamente en un programa aquí en Síntesis, analizamos el proceso de automatización. Vimos que habían etapas en ese proceso y que había una etapa crítica, que era posterior al diseño del software, y que esa etapa era la parametrización, porque era lo que le indicaba al software qué hacer y qué no hacer de manera automática. De manera que, por ejemplo, cuando usted usa su tarjeta de crédito y va a un supermercado, si su límite se agotó, automáticamente el cajero le dice, tarjeta rechazada. Eso no lo hace un ser humano, eso se hace en la parametrización del sistema, específicamente de facturación, donde se le dice que hay un límite de crédito, que cuando se excede la transacción se rechaza. Pues asimismo, el proceso de voto automatizado implicó el desarrollo de un software. Sabemos que se hicieron las primarias, sabemos que en esas primarias pues hubo una denuncia de fraude, ¿verdad? En las primarias de parte de Leonel Fernández, habló de un algoritmo en ese momento. Yo no tenía en ese momento conocimiento sobre el tema del algoritmo. Sin embargo, cuando se produce finalmente, después de todo un año de promesas de que se iban a hacer las auditorías, de que se iban a hacer las certificaciones, de discusiones de si eran forense o no eran forense, porque precisamente Leonel Fernández, aunque tenía una hipótesis de un fraude, en sus manos no tenía pruebas físicas que pudiera mostrarle a un tribunal, para que ese tribunal dijera, nosotros necesitamos un peritaje, porque la Junta Central Electoral fue quien contrató a los auditores, que después renunciaron, volvió a contratar auditores que después no fueron aprobados, y finalmente, ahora en enero, es cuando se hace una auditoría con una nueva firma, acompañada de la IFES, esa organización sin fines de lucro que fue recomendada por la OEA, precisamente a sugerencia, precisamente del bloque que representa a Leonel Fernández. Ellos plantearon que era necesario el acompañamiento de la OEA y la OEA recomendó la IFES. Ahí vino el financiamiento por parte de USAID y entonces se logró que se hiciera esa auditoría. Auditoría de la cual el pueblo dominicano no tiene conocimiento de su informe en detalle. Eso no se ha publicado. Hay algunos elementos básicos importantes a raíz de la participación de la IFES. Nosotros recibimos el día 14 de febrero una instancia que fue depositada en la Junta Central Electoral por los partidos que aglutina a Leonel Fernández, donde se decía sus nuevos requerimientos. Nosotros veíamos eso como nuevos requerimientos, pero habían participado en una reunión el 4 de febrero. En esa reunión donde participaron los delegados políticos, le entregaron a los mismos un USB. En ese USB estaba ese algoritmo que recomendó la IFES. Entonces, ahí se está validando el criterio de la existencia de algoritmos, ya sea para el bien o para el mal. Como dijimos al principio, usted puede programar para lo correcto, pero también puede programar para lo incorrecto. En ese informe o en esa instancia que planteó ese grupo de partidos a la Junta Central Electoral, pues decía que había un algoritmo, no recuerdo ahora las siglas, SHAS número 1, Hash número 1, que era el que más se conocía y que era incluso público, pero que ellos recomendaban el número 2. Las sugerencias o las peticiones de estos partidos era que el día de las elecciones y antes de que se abriera la sesión de votación,
los delegados políticos introdujeran ese USB en las máquinas para determinar si realmente se había respetado la integridad de los equipos y que el software no había sido modificado. Cabe señalar que el código fuente fue modificado necesariamente en algunos momentos antes de las primarias. ¿Por qué antes de las primarias? Porque en la medida en que el Tribunal Constitucional comenzó a emitir resoluciones, por ejemplo, esa resolución que dijo ya no va el voto de arrastre, automáticamente había que modificar o la parametrización o había que modificar el software, porque todo esto estaba preparado para que existiera arrastre. Al decirse que no hay arrastre, había que hacer algo con el software porque era automático. Yo tuve la oportunidad de participar en uno de los simulacros. Detecté problemas inmediatamente y los reporté en el programa y en un artículo que después publiqué. ¿Cuál es el problema detecté? Muy sencillo. La boleta se imprimía en un papel que es el mismo papel que imprimen en los supermercados con una tinta que se borra con el tiempo. Inmediatamente lo dijimos, la Junta Central Electoral planteó que eso podía durar un mes sin que se borrara. Esto que dijo la IFES señaló dos puntos fundamentales, y con esto voy a concluir mi análisis breve. La IFES dijo que no hizo auditoría. Ni certificó. Ni certificó. Pero dijo también, en el punto 5 de esa instancia, que ellos recomendaban la utilización e implementación de un proceso formal para el desarrollo de software y para lo que sería darle mantenimiento al software. Solamente ese punto le da a usted a entender que no existía ese proceso formal y que por lo tanto el proceso que se haya utilizado para desarrollar el software no era certificable. Porque para que usted pueda lograr que una compañía importante certificadora certifique un software, usted tiene que haber cumplido las buenas prácticas de diseño, que era lo que veníamos hablando nosotros constantemente, que existían buenas prácticas para el desarrollo. Por lo tanto, cuando nosotros vimos esta instancia, dijimos, va a haber problemas el día de las elecciones, porque la Junta Central Electoral no dijo nada, se quedó callada. La Junta Central Electoral, en lugar de dar una respuesta a esa petición que primero fue verbal y después fue escrita por los partidos políticos de oposición, pues entonces lo que hizo fue que llamó a los partidos políticos a que no tuviese violencia y después, al día siguiente, se denunció que no fueron acreditados muchos delegados políticos de esos partidos políticos. Por lo tanto, yo dije, bueno, va a haber problema el día de las elecciones. A la gente mía yo le dije, si van a votar, vayan a votar al mediodía, cuando ya la ola haya pasado, porque me parece a mí que van a haber problemas el día de las elecciones. Nosotros creemos que la incompetencia que ha tenido la Junta Central Electoral se puede ver en estos temas y uno más, cuando la Junta Central Electoral dice, y eso lo dijo en estos días, muy recientes, de que ellos reconocen de que ellos no hicieron control de calidad en las boletas. Y yo le pregunto a usted si es posible montarse en un avión que no se le hayan hecho las pruebas de protocolo inicial para que ese avión pueda despegar. ¿Cómo es posible entonces ir a unas elecciones sin boleta? Porque no habiendo hecho el protocolo mínimo para asegurarse de que las boletas podían ser utilizadas adecuadamente, era como ir a las elecciones sin boleta. Eso nos da a entender a nosotros que ha habido una incompetencia por parte de la Junta Central Electoral en gestión, en la estrategia de Overton, que no la lograron, porque al fin y al cabo lo que hicieron fue desprestigiarse más y lograr que el pueblo creyera menos en el voto automatizado, y entonces tampoco logró una estrategia. En este momento se le está pidiendo a la Junta Central Electoral que renuncie o que dimitan de sus cargos, tanto el Pleno como los suplentes, así como también yo agrego un punto adicional, y es que ese Ministerio Público que se comprometió en determinar y perseguir los delitos electorales, verifique a través de los técnicos de la Junta Central Electoral qué está pasando, porque no deberían ponerle la mano jamás a este proceso electoral si queremos salvaguardar en la República Dominicana la gobernabilidad en las elecciones que vienen. Último punto, y escúchame, Terrero, y esto yo me enteré esta mañana, no sé si te percataste de esto. En la madrugada, porque dormí muy poco, veo el celular y me entero de que hay ya un recurso de amparo en el Tribunal Superior Electoral que está diciendo que la Junta Central Electoral no tenía competencia para cancelar todas las elecciones, sí, que podía hacerlo las juntas municipales, pero no la Junta Central Electoral, número uno. Eso. Y número dos,
que el Tribunal Superior Electoral es el único que podía decir una nueva fecha para nuevas elecciones extraordinarias. Por lo tanto, técnicamente hablando, no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Pero por lo menos ayer, el día de ayer, Dari nos trajo un poquito de claridad a nosotros con ese tema. Y si realmente lo que se decía es que estaban tomando decisiones políticas, no técnicas ni legales. O sea, estábamos frente a un problema que no es normal, algo extraordinario, y por lo tanto hay que tomar decisiones extraordinarias. Yo le hago una pregunta técnica. Al margen de lo que reclamó la Fuerza del Pueblo en las elecciones primarias, el proceso trabajó normal. Al principio varias máquinas no entraban, pero entró bien y todo el mundo votó. El que quiso votar. ¿Qué cosas pudieron pasar con ese voto automatizado de esa primaria hasta la fecha de ayer, desde ayer, que no pudo hacerse las elecciones? Mira, a mí me parece que esa auditoría que se hizo, que solamente cogió una muestra de 300 equipos, de 11.000, Sí. no podía dar garantía bajo ningún concepto para que todos los equipos restantes, los 10.700 equipos adicionales, estuvieran trabajando bien. A mí me parece que la negligencia estuvo ahí. Esa auditoría, además de que nadie cree en ella ya, me parece a mí que teníamos razón cuando decíamos que una auditoría forense era exhaustiva, porque hasta una sola máquina, una sola, te puede contaminar el resto del sistema. Yo pienso que los partidos cometieron el primer error fue en ir a las primarias primero sin que hubiese hecho la auditoría previa que establecía la misma resolución de la Junta Central Electoral, que nunca se hizo. Ni la previa, y después tampoco se hizo la post. Al final vino Alhambra, hizo esto, y como usted dice, el informe nunca ha sido publicado, que también es una incertidumbre. No, y no solamente eso, ya estas elecciones que pasaron, aunque se suspendieron, no tenían derecho desde el punto de vista jurídico a utilizar el voto automatizado. Porque con las críticas que se tenían, ya ese voto, ya ese sistema no había sido probado y avalado por los partidos políticos y debió haberse hecho 6 meses antes, según el artículo 90 de la Ley de Régimen Electoral. Y no se cumplió con eso. No se podía usar tampoco el voto automatizado ahora. O sea, es un parecer, es un análisis, es una interpretación que hacemos. ¿Y en qué países se usa ese tipo de votación electrónica o automatizado? Han caído, definitivamente se intentaron en muchos países. Recientemente yo vi en una audiencia que hizo la ONU, tocando el caso de Venezuela, que técnicos especializados dijeron que era imposible, siendo Venezuela un referente para el voto automatizado, usar eso en Venezuela si no se hacían 3 o 4 auditorías en puntos específicos de los subprocesos que tienen que ver con eso. Cuando vimos esto dijimos, bueno, pero realmente la República Dominicana se está metiendo en camisa de 11 varas con esto. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los 8.000 millones de pesos que se gastaron en esto? Rusia también desestimó el uso de voto automatizado. Claro que sí. Profesor Miguel,